Buenos días, pues hoy que estamos a 5 de octubre de 2021, creo que el 18 de octubre se van a hacer presenciales las clases. ¿Qué conocimiento tienen de ello? Perdón. Parece ser que a partir del 18 de octubre ya tanto ustedes, alumnos, como la parte docente de la Facultad de Derecho ya nos vamos a incorporar al sistema presencial. Chéquenlo, por favor, porque de ser así, pues vamos a seguir trabajando con esto mientras haya oportunidad. Pero independientemente de ello, sí vamos a tener que regresar al aula y esperemos que las condiciones sean las adecuadas. De todas maneras, tenemos que, les sugiero a ustedes que vayamos debidamente, de ser así, les pido a ustedes que vayamos, ustedes y su servidor, ustedes y nosotros los docentes y todos los que trabajamos en la facultad, pues vayamos debidamente protegidos, ¿no? Con nuestro cubrebocas, con nuestros líquidos sanitizantes, en fin. Y ustedes, ustedes se vacunaron, perdón. ¿Sí? Sí, profesor. Qué bueno. No dejen de vacunarse, por favor. Hay que cuidarnos. Están muy jóvenes ustedes, muchachos. Están muy jóvenes. Permítame tantito, vamos a compartir la pantalla para iniciar con el tema de hoy. Bueno, en relación al tema que aparece aquí en la pantalla respecto a las empresas paraestatales, ahorita lo vamos a ver. No, déjenme regresarme un poquito a lo que voy a iniciar la clase. Ay. Bueno, seguimos hablando del derecho administrativo. Ya habíamos hablado acerca de lo que vienen siendo las entidades federativas. En cada una de las entidades federativas habíamos comentado que existe pues exactamente los mismos tres niveles de gobierno, ¿no? Está el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Ojo, entidades federativas. Tanto en la federación como en los estados es exactamente igual. Pero fíjense ustedes que en el ayuntamiento, en los municipios, no es lo mismo. En los municipios únicamente existe el Poder Ejecutivo. En este caso, el titular del Poder Ejecutivo del Ayuntamiento de Culiacán lo viene siendo el presidente municipal. Pero con él no existe ni Poder Legislativo ni Poder Judicial. Tienen ellos jueces de barandilla. Tienen jueces de barandilla, pero ellos únicamente están para observar lo que le llaman el bando de policía y buen gobierno. Son los que cobran las multas son cuestiones meramente administrativas, ¿no? Pero no, podría pensarse que que están aplicando sanciones, pero es de una manera totalmente distinta a lo que es el tema en sí del derecho administrativo. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que también en el caso de el ayuntamiento cuenta con esa parte de su organigrama, que son los jueces de, barandilla, que no sé la denominación real, formal. Soy absolutamente honesto con ustedes, pero se les denomina jueces de barandilla, que va pues con el alcoholímetro, pues son los que imponen la sanción, que alteran el orden público, que alteran el bando de policía y buen gobierno, son los que imponen las multas. Ahí no hay penas privativas de libertad, es arresto.
bueno, el arresto es un acto privativo de libertad, pero hasta 36 horas. Pero si ustedes, bueno, no ustedes, X persona o yo, vaya, tenemos para pagar la multa, pues entonces podemos nosotros pagar la multa sin pasar mayor tiempo de arresto en los separos o en las salas de observación, como hoy día se le conoce, ¿no? Pues entonces, pero hablando de la administración pública federal, desde el punto de vista orgánico, pues son las unidades administrativas que directa o indirectamente dependen de, de, de la propia administración, que depende del presidente. Y obvio es que la administración pública federal está en primer término porque el titular es el presidente de la República y además con facultades que tiene el presidente de la República en la propia Constitución y en la ley orgánica de la Administración Pública Federal, está la Secretaría de Estado y a la vez las Secretarías de Estado tienen sus departamentos administrativos. Tenemos nosotros la Fiscalía General de la República, aquí aparece como Procuraduría, ya no lo es. Tenemos órganos centralizados y tenemos órganos desconcentrados. Sobre estos dos últimos es también donde vamos a tomar parte. Órganos descentralizados, que son empresas y sociedades mercantiles del Estado, fideicomisos públicos. Fíjense ustedes, en las empresas y sociedades mercantiles del Estado, hay fideicomisos públicos, la administración pública local está constituida por el gobernador del Estado y todos los órganos que dependen de él en forma centralizada, desconcentrada, descentralizada o de empresas estatales. ¿Qué viene siendo estas empresas y sociedades mercantiles del Estado? O bien que vienen siendo esos órganos desconcentrados o descentralizados. Hay algunas instituciones que están descentralizadas, desconcentradas, o que son paraestatales, que es decir, igual como si fueran estatales. Pero aquí es donde existe participación, en algunos casos, de la inversión de particulares. Por ejemplo, tenemos nosotros en la Dirección Nacional del Deporte, el Instituto del Deporte, Instituto Nacional del Deporte. Esa es precisamente una entidad. Esa es una entidad que se encuentra descentralizada. ¿Por qué razón? Tiene personalidad y capacidad y patrimonio propio. Capacidad jurídica y patrimonio propio. Es la entidad que se encarga de apoyar a los deportistas de mayor rendimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasa? Esta depende de la Secretaría de Educación Pública, si no mal recuerdo, pero esta cuenta con autonomía de gestión. Cuenta con autonomía de gestión y donde el beneficio es apoyar a los atletas, a la sociedad, pero muy específicamente a los atletas que tienen mayores capacidades que el común denominador de nosotros los ciudadanos para que ellos puedan desarrollar esas aptitudes para que en contiendas internacionales o nacionales puedan ellos, en las internacionales puedan representar al Estado mexicano como atletas, como deportistas. Y cuando son las contiendas a nivel nacional, pues obvio que le están sirviendo como parte de su preparación para las competencias internacionales, Juegos Olímpicos, X. La administración pública
desde el punto de vista funcional. Fíjense ustedes. Funcional es la actividad que le corresponde a los órganos que integran la administración pública. ¿Qué es administrar? Pues es, como su nombre lo indica, son una serie de actos para conseguir la finalidad de la función pública. En este caso, fíjense ustedes, el Estado lleva a cabo todo tipo de actividades coordinadas y jerarquizadas para cumplir con su función jurídicamente encomendada. Para cumplir con su función jurídicamente encomendada. ¿Qué quiere decir con esto? No pueden salirse del marco normativo que les rige. Es decir, la Secretaría de Gobernación no puede llevar a cabo actividades encomendadas legalmente a la Secretaría de Telecomunicaciones. No puede asumir la Secretaría de Gobernación, no puede emitir actos que sean de la única y exclusiva facultad de Pemex. Pero fíjense bien, ni Pemex, ni la Secretaría de Gobernación, ni Telecomunicaciones, ni la FGR, la Fiscalía General de la República, ninguno de ellos asumen roles de superior a inferior, o jurídicamente se le conoce como de supra, es superior a subordinación, a subordinado, o sea, de superior a inferior. No, ninguna Secretaría de Estado. Todas son en un mismo nivel, todas son en un mismo plano de jerarquías. Y como entonces, al no haber relaciones de supra a subordinación, es decir, de superior a inferior, jerárquicamente hablando, entonces estamos hablando de que entre ellos existen relaciones de coordinación. Relaciones de coordinación. Distinto es la relación que existe entre el Estado y el ciudadano. Ahí sí existe la relación de supra a subordinación. Supra, ¿quién viene siendo? El Estado. Subordinación o subordinado es el pueblo, el gobernado. Ahí no puede haber relaciones de coordinación, excepto cuando el Estado lleva a cabo un contrato con un civil. Por ejemplo, la Secretaría de Obras Públicas, vamos a llamar a la Secretaría de Obras Públicas, celebra un contrato de obra con una empresa civil particular. Ahí son relaciones de coordinación, ahí no hay la relación supra-subordinación, no existe. ¿Por qué razón? Porque en ese momento la Secretaría de Obras Públicas, con la firma de ese contrato, ya no forma parte del derecho público, ya forma parte del derecho privado, porque se va a regir por un código civil, por un código mercantil. O sea, dependiendo la relación que pueda haber, ¿no? Pero si no hay ese tipo de relación con los particulares, el Estado siempre será de supra a subordinación, de superior a inferior. Cuando una autoridad, muchachos, emite una orden, dijéramos, Hacienda. La Secretaría de Hacienda ha establecido una orden de visita domiciliaria a X empresa. No le va a pedir Hacienda el parecer al contribuyente para que le haga una auditoría. Sí le va a notificar al momento de la visita. Sí le va a notificar. Se tiene que levantar un acta y se tiene que identificar. Sí, eso sí. Pero que decirle, oye, ¿estás de acuerdo tú, contribuyente, a que te realice una auditoría? No, olvídense. El acto de autoridad lo lleva a cabo en cumplimiento a una ley.
Pero quiero aclararles lo siguiente. Si la Secretaría de Hacienda lleva a cabo actos que son competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ahí ni uno ni otro en su actuar se puede hablar de que el agravio sea susceptible, de amparo. No lo es. Ahí es una controversia constitucional establecida en el artículo 105 de nuestra Constitución en su fracción primera. ¿Por qué? Porque en la fracción primera del artículo 105 constitucional nos establece que procede la controversia constitucional que va a resolver el pleno de la Suprema Corte en pleno, no en salas, en pleno, cuando se emitan actos o acuerdos o por normas generales que invadan la esfera de competencia de otra entidad pública. La Secretaría de Gobernación emitió un permiso para la construcción de una carretera. No, señores. Autorizó la construcción de una obra, pero la construcción de una carretera. No, señores. Eso le corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ese acto se tiene que someter a una controversia constitucional. Le estoy dando ejemplos de caricaturescos, si ustedes gustan, pero más o menos para que vayan ustedes formando ustedes una idea de qué estamos hablando con respecto a los aspectos administrativos, porque son actos que están encaminados a obtener un beneficio social determinado, pero conforme a las atribuciones que le corresponda a cada uno de ellos según la ley de la materia, según sus atribuciones establecidas en la norma jurídica. No es a decisión propia, no es a capricho propio. Tiene que ser en base al cumplimiento de una ley. Porque la misma Corte ha dicho que el servidor público que representa a una entidad pública, el servidor público primeramente, antes de serlo, tuvo que haber obtenido por parte del Estado el nombramiento como servidor público que le otorga esa facultad. Pero la facultad es única y exclusivamente con apego a los lineamientos jurídicos que le establece la ley en cuanto a sus funciones. No puede llevar otra. Por ejemplo, el juez penal no puede como autoridad celebrar matrimonio civil entre dos personas. No puede. Porque si bien es cierto, es juez, pero no es su competencia. Y lo mismo existe con respecto a que el juez civil no puede dictar órdenes de aprehensión en contra de determinada persona por el delito de. Es juez civil, pero no puede. No está facultado para emitir órdenes de aprehensión. Ahora bien, un juez civil de Culiacán, ojo, estamos hablando competencia en razón de la materia. Un juez civil de Culiacán no puede, en calidad de juez civil, no puede celebrar matrimonio civil en Los Mochis. No puede. Aún siendo juez civil, no puede celebrar
no puede celebrar matrimonio civil entre dos personas en Los Mochis, Sinaloa. ¿Por qué razón? Porque está impedido legalmente por razón de territorio. Fíjense bien, estamos hablando de diferentes tipos de competencias. Una de ellas es la materia y otra de ellas es la jurisdicción o la demarcación territorial. Entonces, pero ambos están llevando a cabo una función pública. En otras palabras, el servidor público dentro de la administración pública debe de llevar a cabo todo tipo de actividades de manera coordinada y jerarquizada para cumplir con su función, ojo, jurídicamente encomendada. Jurídicamente encomendada. Porque si no cumple con esta parte, que es la parte toral de llevar a cabo su función, que conforme a derecho está obligado a llevar a cabo. Por ejemplo, les voy a citar un ejemplo. En la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en el artículo 66, párrafo final de ese dicho artículo, más o menos recuerdo que dice que el secretario o la autoridad ambiental, al momento de elaborar programas, deberá publicarlo, fíjense, publicarlo, uno, en el diario oficial de la Federación, primer requisito, para el conocimiento de toda la sociedad. Y número dos, también debe de publicar el mapa que comprende el área que va a ser sometida a protección. Vuelvo a repetirles. Ese programa de manejo debe de publicarlo en el diario oficial de la Federación y también publicar el mapa que comprende la ubicación de ese programa de manejo geográficamente. ¿Para qué? Para los efectos de certeza jurídica. Si el secretario de Medio Ambiente, en cumplimiento del artículo 66, último párrafo de la LEGEPA, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, únicamente en el diario oficial publica el programa de manejo, pero omite el publicar el mapa donde se está declarando la zona natural protegida, el área natural protegida. Ese acto de autoridad es contrario a derecho. ¿Por qué razón? Porque la autoridad no puede, en este caso la ambiental, y estamos hablando de derecho administrativo, no puede cumplir parcialmente con la ley. Cumplió parcialmente en el sentido de que publicó el programa de manejo o un resumen del programa de manejo en el diario oficial de la Federación, pero omitió publicar el mapa que comprende el área natural protegida. Eso es una falta, es una violación a la garantía de certeza jurídica y de legalidad que exige, que establece nuestra Constitución Política de México y como también lo establecen los tratados internacionales. En este caso creo que es el artículo 35 del Pacto Internacional sobre los Derechos Humanos de... el título exacto no lo recuerdo. Pero estamos hablando de los derechos americanos. Creo que así se llama, Convención de los Derechos Americanos, artículo 35.
de la Convención de los Derechos Americanos. Creo que ese se llama. El artículo 35 o 25, no lo recuerdo con exactitud, donde establecen que tenemos nosotros que contar con la garantía de seguridad jurídica. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos pensar en que ante la falta de la publicación de ese mapa se pueda dar como válido ese acto de autoridad. ¿Por qué razón? Volvemos a lo mismo. Porque todo ese tipo de elementos, fíjense ustedes, que publican en el diario oficial de la Federación mediante la publicación de los decretos, a eso se les denomina decretos ley. No ocupan tener una ley, un proceso legislativo, no. La autoridad administrativa, en acuerdo con el presidente, pueden emitir decretos ley, que sin haber pero es derivado de una ley. Por ejemplo, cuando el presidente de la República declara una área natural protegida, pues es derivado de la Ley General de Equilibrio Ecológico. Pero ese decreto no tiene por qué ser motivo de un proceso legislativo. Por eso le llaman decreto ley, porque ya es una norma general. Fíjense ustedes lo interesante. Pero también no porque solamente haya sido promovido y publicado, ordenó su publicación por el presidente de la República o por el secretario de Estado, necesariamente tenga que ser válido. Pero hoy día, afortunadamente, nosotros, desde el punto de vista constitucional, nos encontramos ya a partir de hace unos pocos años, ya nos encontramos en el control difuso de constitucionalidad, que ustedes lo van a ver en Derecho Procesal Constitucional. Ah, no, ustedes están en tercer año, ¿verdad? Tercero o cuarto. Sí, profe, Tercero, ¿verdad? en tercero. Ok, no, Sí. eso lo van a ver hasta cuarto año. Bueno, continuando con el tema, además, cuenta con, además cuenta con, oh, oh, además cuenta con un conjunto de bienes materiales y una estructura jurídicamente establecida. Obvio es que el Estado cuenta con bienes materiales, como cuáles, vehículos, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Autoridades con facultad de decisión y ejecución, ya lo vimos. La competencia local también. La de razón de grado también. Concepto de administración pública. Este también ya lo vimos desde el punto de vista del derecho burocrático. La distribución de competencias también. Es que se me movió esto. Órganos descentralizados, empresas, es lo que estábamos comentando hace unos momentos. Clasificación de la administración pública. Bueno, activa. Es la que funciona normalmente dependiendo del Poder Ejecutivo y conforme a la competencia establecida en el orden jurídico. Fue lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? La contenciosa. Aquí esto también es muy importante que ustedes lo tomen muy en cuenta, por favor. Con el permiso de ustedes. La contenciosa
es cuando ustedes, muchachos, dentro de la mesa, dentro de el derecho administrativo, llevan a cabo ustedes trámites ante una autoridad administrativa determinada y la resolución a ustedes no les puede ser favorable. Entonces ustedes tienen dos vías: acudir al recurso de revisión, que si, por ejemplo, si es estatal, lo va a resolver el secretario del Estado. Si es en contra del coordinador estatal, ya no son delegados, porque ya ahora con la nueva estructura, el delegado es uno y es el que coordina todas las oficinas federales. Tenemos nosotros la contenciosa porque existen tribunales administrativos para que resuelvan las controversias. Y la directa es que realiza directamente el Estado, indirecta es la que realizan las empresas paraestatales. Aquí esto es lo que también quería llegar con ustedes. Forma de organización administrativa: centralizada, descentralizada, desconcentrada. Órganos del Estado es el conjunto de elementos materiales, bla, 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 eso ya. Administración pública o unidad administrativa es el conjunto de elementos personales y materiales con estructura jurídica que le otorga competencia para realizar una actividad relativa al Poder Ejecutivo, dependiendo de este mismo: Secretaría de Estado, Fiscalía General de la República. Sector paraestatal son aquellas entidades en las que el Estado tiene cierta influencia respecto a los aspectos orgánicos y administrativos, por ser un sector en el que el Estado mismo tiene aportación de capital u otro tipo de bienes. Vean ustedes. Centralización administrativa es el conjunto de unidades administrativas que realiza una serie de actividades del Estado con personalidad directa frente al Ejecutivo, Secretario de Estado, General de la República. En la relación jerárquica y sus efectos es el orden y grados que guardan entre sí los últimos órganos de la administración pública, establecidos a través de un vínculo jurídico entre ellos, para determinar órganos superiores coordinados e inferiores mediante el ejercicio de los poderes que implica la propia relación y que se ejercen por los titulares de los mismos. Jerarquía. Recuerden, entre secretarías de Estado no existe jerarquía. No existe ningún tipo de jerarquía. Pero en una secretaría de Estado, en su interior, al interior de esa secretaría, de la que ustedes gusten, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Medio Ambiente, no tienen jerarquía. Secretaría de Gobernación con Secretaría de Telecomunicaciones, no hay ningún tipo de jerarquía entre sí. Pero Secretaría de Gobernación hacia su interior, sí hay jerarquía. El titular de la Secretaría de Gobernación es, jerárquicamente hablando, el de mayor jerarquía funcional. De ahí vamos a hablar que son los subsecretarios, que tienen una jerarquía inferior al secretario de Gobernación. Los coordinadores generales tienen una relación jerárquica inferior al subsecretario y al secretario. Los directores generales tienen una relación jerárquica inferior al coordinador general, al subsecretario y al secretario. Y el director de área tiene una relación jerárquica inferior al director general, al coordinador general, al subsecretario y al secretario. Y así sucesivamente. Pero estamos hablando que es al interior de una secretaría, cuando se está hablando de la relación jerárquica y sus efectos.
¿Por qué? Porque son diversos grados que guardan entre sí en los distintos órganos de la administración pública establecida a través de un vínculo jurídico. ¿Cuál es el vínculo jurídico que enlaza a estos servidores públicos? Es el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación. Ese es el vínculo jurídico que establece las jerarquías y sus relaciones. Y esto guárdenselo bien, escúchenlo bien, anótenlo bien, porque esto va a ser materia de examen, preguntas en el examen. Con esa jerarquía se establecen órganos superiores que coordinan a los inferiores. Ojo, mediante el ejercicio de los poderes que implica la propia relación y que se ejercen por los titulares de los mismos. Es decir, si la función del subsecretario de Gobernación no la lleva a cabo el propio secretario de Gobernación, que fue Francisco López Sánchez, el que llevó a cabo funciones de subsecretario de Gobernación, pero Francisco López Sánchez no tiene nombramiento como tal. Es más, no pertenece ni trabaja ni para la propia Secretaría de Gobernación. Quiere decir que lo que yo haya dispuesto u ordenado a los inferiores jerárquicos al subsecretario no tiene el menor efecto jurídico. No tiene el menor efecto jurídico. Pero si el subsecretario de Gobernación sustituye su ausencia con otra persona que forme parte de la propia Secretaría de Gobernación, ese otorgamiento, ese encargado del despacho por ministerio, debe estar establecido en la ley. Si no está establecido en la ley, aun y cuando haya sido autorizado por el propio subsecretario, pero si no está regulado o facultado o autorizado en el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación o de cualquier otra ley, ese nombramiento es contrario a derecho. En síntesis, tiene que ser forzosa y necesariamente conforme a los lineamientos legales establecidos. De otra manera, no puede ser posible. En relación a las empresas paraestatales, fíjense ustedes, las empresas paraestatales, muchachos, son parte del sector público que tienen mayor autonomía y ayuda a cumplir con los requisitos del Estado. Compuesta por organismos descentralizados y tiene una aportación económica mayoritaria. Estoy hablando económica. Tiene una aportación económica mayoritaria que la inversión de particulares. Existen órganos paraestatales donde hay una inversión oficial y hay una inversión particular. Mire, hace muchos años, les voy a hablar de 1981. Híjole, ustedes no habían nacido, ni uno. Y los papás de ustedes eran unos plebillos. En 1981, en la época del gobernador, señor don Antonio Toledo Corro, que paz descanse el señor, cuando él llegó, se creó una empresa denominada Fibracin. Esta empresa la instalaron en Navolato y hacía muebles, hacía paneles. Y estuvieron vendiendo acciones a particulares. Y era una empresa paraestatal, porque la mayor aportación de capital era precisamente del gobierno. Y también como hubo venta de acciones, pues entonces
también había capital de particulares. Pero en ese caso, en ese caso, como empresa paraestatal, ¿quién tenía las facultades de decisión? El Estado. Únicamente el particular. Y se los digo, yo compré una acción en aquella época, pero nunca supe ni dónde quedó. Creo que nunca me la entregaron. Bueno, empresas paraestatales. Tenemos la Casa de Moneda en México, Conducef, Instituto Mexicano de la Radio, entre otros. Relaciones jerárquicas de entidades paraestatales. Son aquellas relaciones de coordinación que existen entre las entidades paraestatales para la designación de sus miembros, los cuales se llevan a cabo de manera colegiada. Poderes que implican la relación jurídica de decisión, nombramiento, mando y revisión. Permítanme tantito. Quiero comentarles que definitivamente el tema es muy interesante. Voy a pretender, si no hay regreso a clases el día 18 de octubre, pues le tenemos que dar celeridad. Si hay regreso a clases el 18 de octubre, pues vamos a vernos ya en el aula. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí quiero pedirles de favor a ustedes, y así como lo escuchan, de la manera más respetuosa que todos los alumnos se merecen, les pido, tienen ustedes las diapositivas, muchachos, léanlas, pónganse de acuerdo, saquen un cuestionario, tienen las preguntas, saquen las respuestas, ahí tienen 90 y tantas diapositivas. Facilítense el trabajo para la aplicación de los exámenes. Pero es fundamental lo que viene siendo las asistencias y las tareas. Pedí a un grupo de alumnos que iban a exponer un tema, lo vamos a ver dentro de un par de semanas. Y dentro de un par de semanas voy a distribuir algunos trabajos entre ustedes. ¿La jefa de grupo dónde está, perdón? La señorita Bracamontes. ¿Ya me vio? Bueno. ¿Perdón? Que sí, me vio. Sí, hija, gracias, muy amable. ¿Ya me mandó los equipos? No, ahí tengo la lista ya todos acomodados. Hágamelo llegar, hija, así para asignarles. Porque si estamos en el aula va a ser mucho más sencillo. Porque aquí no lo he pretendido llevar a cabo, porque quiero que veamos las funciones de la administración pública. Para que cuando hablemos de la Secretaría de Gobernación, cuando hablemos de la Presidencia de la República, cuando hablemos de la Secretaría de Medio Ambiente, cuando hablemos de todas, van ustedes a percatarse y ustedes mismos nos van a explicar. Yo les voy a estar dando a ustedes esos matices, porque como ese es derecho administrativo puro, y quiero enseñarles a ustedes ahorita les expliqué un problema. Yo ahorita estoy precisamente en materia ambiental, estoy atacando lo que les comentaba, ese programa de manejo. Como yo les comentaba a ustedes, yo manejo mucho lo que es materia administrativa, pero sobre todo en materia ambiental. Y créanme que es una rama del derecho muy bonita, es muy extensa, pero al final del camino yo estuve muchos años litigando derecho penal. No, hombre. No. Y fui ministerio público y todo eso, ¿no? Pero no. Aquí es otra cosa completamente distinta, mucho más tranquila. Y sobre todo de que aquí hay mucho campo de acción. Y ustedes irse a combatir ante la propia autoridad administrativa, o si no, ante el procedimiento contencioso administrativo, o bien, en última instancia, nos vamos hasta lo que viene siendo el amparo directo. Pero quiero
yo quiero ver la posibilidad de hacerles planteamientos reales, inclusive de los que me está tocando vivir como abogado, que estoy combatiendo, que estoy representando, sin dar nombres, obvio por razones obvísimas, pero para que más o menos ustedes se formen una idea. Quiero decirles también que, alumno, alumna que se mantenga con la cámara apagada, pues no tiene asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Voy a pedirles de favor que, bueno, esta clase, si la quieren retroalimentar, les pido por favor suscríbanse a mi canal. Échenme la mano, tengo cerca de 600 suscriptores. Y ya llegando a 1000, y porque tengo más de 50, 60 videos ya fácil, voy a poder estar haciendo transmisiones en vivo por YouTube. Y esa es la finalidad, porque a mí no me interesan las monetizar, ni mucho menos, no es la finalidad. Lo que yo estoy pretendiendo, sinceramente, es, por ejemplo, en el caso de la materia de derecho administrativo, quiero en video tener todo el programa de derecho administrativo de la escuela en videos. Video 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que los futuros alumnos de derecho administrativo tener videolibros o tenerlos en la red sin que les cueste 5 centavos al alumno, que ya sepa de qué se trata el temario y pueda ya irse interiorizando al tema. Lo mismo que con argumentación jurídica, y es lo mismo que he estado haciendo con derecho procesal constitucional, y es lo mismo que he estado haciendo con práctica forense de amparo. Todo este material es con la única finalidad de poderles a ustedes facilitar las herramientas. En el canal de YouTube de Francisco López Sánchez, ahí van a ver ya avances sobre práctica forense de amparo, que es lo que ustedes van a ver el próximo semestre. ¿Ok? Entonces les pido por favor, vamos a concluir la transmisión. Voy a cortar la grabación y voy a pasar a tomar captura de pantalla, ¿de acuerdo? Ok.